Señores, y estamos desafiándolo todo, la economía, la salud, bien desafiada, que se sepa, y también la tecnología, porque esto de aprender a codificar no es asunto ya del futuro, es un asunto del presente, y estas generaciones, los que no somos tan millennials, nos tenemos que montar en ese tren también. Por eso tenemos aquí a Adriana Selman de Coding Space, una experta en codificación, ¿cómo se diría eso? No, programación. En programación. Pero se dice también codificación. Se dice codificación también. Quien viene a decirnos, bueno, piérdanle el miedo generaciones anteriores al coding, que el coding es un asunto de todos y vino para quedarse. Y si nosotros no aprendemos a codificar y a programar las máquinas, terminaremos siendo realmente, será dominados por ellas, digo yo. ¿Qué dice Adriana de eso? Muy filosófica, ¿eh? Sí, muy filosófica, pensando en los robots, pensando en el futuro, pero realmente a eso es que hay que pensar. Entonces, como ya hablamos la última vez que yo estuve aquí, para perderle ese miedo a lo que pensamos que viene, la tecnología, todo eso, realmente lo que hay que es entenderlo. Y entenderlo no es tan complicado como la gente a veces piensa. Entonces, bueno, primero de todo... Ajá, yo te iba a preguntar, esta es la primera lección de codificación o programación. ¿Qué es lo primero que yo llegué hoy a aprender esto, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Ok, yo creo que lo primero que todo el mundo tiene que entender es que la programación no es nada más que decirle a una computadora qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Las palabras que a veces se ven en la pantalla se pueden ver un poco complicadas y eso es lo que hay que aprender, es como aprender un lenguaje nuevo, como aprender chino, uno aprende una serie de símbolos. Pero aprender chino es diferente, mira, difícil, ese mandarín no es fácil. Sí, es difícil y al principio es difícil, pero uno se va acomodando. Uno se va como de alguna manera acostumbrando. Y de hecho también son pocas palabras, no es tampoco el diccionario de la Real Academia Española, que no vamos a aprender en coding. No, y tú puedes aprender desde lo más básico hasta lo más complejo. Es como que, bueno, yo aprendí suficiente chino, suficiente mandarín para poder ir a visitar, versus aprendí mandarín para hacer para hablar, vivir allá y hacer negocios. Exacto. Entonces, hay niveles diferentes de programación. Exactamente, y se puede empezar con lo básico y uno puede ir avanzando sin problema, pero la gente como que a veces piensa como que yo no puedo ni llegar al básico. No, eso no es verdad. ¿Qué tanto sabemos de programming hoy en día en el diario vivir? Porque yo veo que todas las generaciones, los que no somos millennials, estamos usando redes sociales, también utilizamos muchísimos gadgets, aparatos electrónicos en nuestro diario vivir, que si la calculadora, que si en la PC, que si exacto. Hay mucho uso de la tecnología hoy en día. Y hay muchos... Pero no estamos programando. No estamos programando. No, nosotros no. Ajá. Pero lo que voy a decir es que cada cosa que tú mencionas, por ejemplo, un watch, un iWatch, o un Android, o un iPhone, o una página web, o un robot, todo eso lleva un tipo de programación diferente. Entonces, depende de qué tú quieres programar, depende de cuál es tu propósito, tú puedes aprender un lenguaje diferente. Wow. Y los lenguajes de programación no son nada más que la forma que tú te comunicas con la computadora. Lo que tú le preguntas y lo que ella te responde. Es más o menos, el protocolo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un iPhone y yo sé que en el iPhone, si tú le das el circulito redondo, ¿qué hace el iPhone? El iPhone se prende. Si tú le das al botoncito del lado, ¿qué hace? Se apaga. Eso alguien lo tuvo que programar con un lenguaje que se llama Swift, a decirle que haga eso. Cuando tú le das este botón, que haga esto. Cuando le des a este botón, que haga tal cosa. Igual pasa con una página web. En una página web, digamos en Facebook, si tú le das al nombre del usuario, te lleva a ese perfil. Pero ese lenguaje que se usó para crear esa página web es otro lenguaje que el que se usa para hacer lo del iPhone. Entonces, usa la misma lógica, o sea, lo del clic y qué pasa, que son instrucciones específicas. Exacto, pero el lenguaje son diferentes dependiendo de qué tú quieres lograr. Claro, entiendo. Entonces, si nos vamos a una primera lección, si yo me siento aquí contigo, ¿qué es lo primero que tú me vas a poner en una pantalla, por ejemplo? Bueno, ok, de eso quería hablar como medio de identificar los diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Y los lenguajes de programación, bueno, empezando con la computadora, ¿verdad? Cualquier computadora, la computadora, lo más seguro han oído, han visto lo que se llama el código binario, que es 0 y 1. Claro. Eso es lo que entiende una computadora. Tiene todos los switches eléctricos, los interruptores eléctricos, que entiende o 0 o 1. Ahora, para un humano, hablarle a una computadora en ceros y unos, eso es muy complicado. 0 sería sí y 1 no. Al revés, exacto. 0 es no y 1 es sí. Exacto. Interesante. Estoy aprendiendo. Entonces, entonces, la computadora entiende eso. Eso es lo más básico, el sí fundamental. y el no. Pero nadie sabe hablar en
o sea, yo no sé hablar en 0 y en 1, muy difícil entender código binario. Pero, entonces, los lenguajes de programación, que hay muchos, JavaScript, HTML, CSS, Ruby, han habido, o sea, creo que miles en la historia. Esos lenguajes o sea, se pueden considerar como una traducción entre, por ejemplo, el español y el código binario. Claro. Ese es como el intermedio de lo humano y la computadora. Entonces, como mencioné, si por ejemplo Que serían como aplicaciones diferentes, cada uno de esos... cada lenguaje tiene su... una aplicación diferente. Exacto. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar algunos de los lenguajes de programación, algunos de los tipos de desarrollo que se puede hacer. El más, digamos que el más conocido sería el desarrollo de página web. Cualquier página web, Facebook, Claro. Instagram, bueno, no Instagram, pero Facebook, cualquier cosa online. Eso usa 3 lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. Eso es lo que se llama el desarrollo de página web. Bien. Otro tipo de desarrollo muy común, muy conocido, es el desarrollo de las aplicaciones móviles. En este caso sí, Instagram, Waze. Eso está hecho con otros tipos de lenguaje, como Java para Android y Swift para iOS. Y una preguntita ahí, Adriana, porque fíjate que yo he visto muchos jóvenes que están creando nuevos apps y ahora aparece un app nuevo chulísimo que te resuelve el mundo de algo que tú nunca pensaste que tú ibas a tener esa solución en un aparatico en tu mano. Entonces, hay muchos jóvenes programando apps y hay unos cuantos que se han hecho muy ricos con aplicaciones. Cuéntame un poquito de ese mundo de las aplicaciones, que yo veo tan activo. Las aplicaciones son una de las áreas más populares de aprender a programar, porque todo el mundo anda con un celular todo el día. Entonces, siempre los niños que van a mi clase, jóvenes, lo primero que me preguntan, ¿cuándo yo puedo hacer un app? Claro. Porque hay mucho interés de poder crear algo que el niño sabe que puede usar. Exacto. Otro tipo de programación es para crear juegos digitales, videojuegos, algo también muy, muy popular. O sea, la industria de videojuegos Eso en el es mundo gigante. o sea, Y millonaria. enorme, Ahí hay millonario, dinero en cantidad, mucho absolutamente. dinero, exactamente. Entonces también se está haciendo muy popular. Eso usa otros lenguajes de programación, C++, PHP, son varios. ¿Un programador se sabe todos esos idiomas? ¿Es como si hablara todos esos idiomas? No necesariamente, para nada. Y muchos programadores se especializan en un área o en otro. O sea, puede haber uno que dice, no, yo soy programador solamente de aplicaciones móviles, o solamente de Java, o yo solamente hago juegos digitales. Pero lo importante es que si alguien aprende un lenguaje de programación, especialmente desde joven, ya se le hace mucho más fácil aprender cualquier otro, porque la lógica, la forma de pensar... Eso es como cuando tú cambias de celular. Quizás tú tienes un iPhone y lo pasaste a un Samsung o lo que Bueno, sea. Al final analogía. tú le coges la seña al asunto. Exacto, entonces tú entiendes la lógica de cómo funciona la tecnología, cómo funciona las instrucciones y todo eso. Lo que cambia son las palabras, el tipo de sintax que se usa, digamos. Claro. Entonces sí, muchos programadores se enfocan en un área, pero eso también te da la facilidad de poder aprender otro. Exacto. Al que le gustan las imágenes, busca entonces el lenguaje que tenga mucho que ver con interacción con imágenes, al que le gusta más cualquier otro tipo de conexión, de programación. Exacto. Por ejemplo, conozco gente que trabaja en tecnología que una semana está programando en un lenguaje y otra semana tiene un proyecto que es en otro lenguaje porque le tocó, pero se le hace, ya después que tú aprendes uno, se te hace mucho más fácil adaptarte a eso. Una pregunta, tú sabes que la gente dice que los programadores son muy internalistas, como que son personas que no socializan con facilidad y por eso de alguna manera la gente dice, bueno, esos de programadores son gente que se quedan en su computadora el día entero. ¿Tú crees que eso es así? No. Definitivamente, o sea, digamos que hay una correlación entre históricamente la persona que se interesa en la tecnología y personas más introvertidas, más que pueden estar apartadas, solos, vamos a decir. Exacto. Pero eso no significa para nada que una persona... Que sea un perfil. Exacto, o sea, y yo creo que hay un problema también hoy en día, ya que existe ese perfil, ese estereotipo, entonces personas que no se identifican con ese tipo de personalidad, entonces, aunque le interese la tecnología, nunca se acercan. Sí, es un prejuicio. Entonces, yo siempre hablo de eso porque yo quiero que la gente entienda que no solamente el que le encantaba la matemática y nunca hablaba con nadie,
es el que Va a puede ser estar en programador. tecnología, ¿no? Al contrario, que Exacto. Adriana, también un programador tiene que entender mucho cómo lo recibe el Sí, público, exacto. la aplicación o lo que sea que está Exacto. programando, la psiquis del otro, o sea, que tiene que ser socialmente y de alguna manera interpretar Sí. lo que la gente quiere. Y las personas, hasta alguien que no le interese necesariamente estar en el mundo de tecnología, o sea, programando, es muy importante que, o sea, que tengan un conocimiento básico en el colegio, en la universidad, porque, o sea, digamos, alguien que trabaja en política o en cualquier área que quiera crear un cambio, pero no tiene el conocimiento de cómo uno puede crear una solución tecnológica con eso. Si esa persona tiene un conocimiento desde antes, esa persona entiende, bueno, ok, este tipo de aplicación se puede crear para esto, aunque no sea su especialidad. Claro. Solamente ese conocimiento te abre la posibilidad Ve la alternativa del de la tipo, solución tecnológica. exacto, Que de no exacto. tener tú ese conocimiento, tú nunca ves la tecnología como Exacto, solución y al final todos los problemas se exactamente. están solucionando tecnológicamente. Exactamente. ¿Cómo Entonces, podemos lo aprender? más personas incluimos en la tecnología, lo más diversos los problemas que podemos resolver en el mundo. A través de Exacto, la misma exactamente. tecnología. ¿Cómo podemos aprender coding en RD, en República Dominicana? ¿Quiénes Bueno, están enseñando a hay- codificar, a programar? Hay muchas cosas. Lo Bueno, de primero Coding de Space, claro, que se sepa. Ajá. Nosotros damos clase para niños, ese es nuestro enfoque, pero también tenemos una clase para adultos que es de desarrollo, es introducción a desarrollo web, o sea, Ajá. página web. Pero además de The Coding Space, lo primero que yo siempre recomiendo En los colegios se está dando ahora. en algunos, sí, está programación. creciendo poco a poco. Pero lo primero que yo siempre recomiendo es buscar online. Ok, ¿qué es lo que me interesa? Hay miles de videos, de cursos online. Como ya ¿Cómo tú lo mencioné, buscas, Adriana, eso? Si tú lo quieres buscar como coding. programación, coding. Programación, si sí, lo quieren en exacto, español. tutorial, Programación. exacto, tutorial. Programación solo, así ya. Sí, tutorial de programación, pero Ok. lo primero que voy a mencionar es que, o sea, como hay tantos lenguajes diferentes que uno puede aprender, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ok, pero ¿por qué yo lo quiero aprender? Yo quisiera hacer una aplicación, yo quisiera hacer una página web, yo quisiera hacer un juego. Entonces, depende del interés, quizás te convenga aprender un lenguaje diferente. Y toda esa información uno la encuentra online. ¿Qué lenguaje tengo que aprender para crear un juego? Y ahí te empiezan a salir tutoriales, ideas, links a 1000 sitios diferentes. Y yo creo que ese es el primer punto de partida al que le interesa. Se hace con una computadora. Sí, Con cualquier más que computadora. nada, Entonces, ¿cómo es ese software para tú aprender a programar? Tú tienes que bajarlo. Depende del lenguaje. Ah, Hay ok. algunos lenguajes que tú puedes hacerlo en la misma página web, que te dejan como, o sea, tienen como una... Te dejan programar y ver al mismo tiempo que tú estás programando. Cuando ya tú entras, por ejemplo, al A ver si te área está quedando bien. Sí, exacto. Si ya tú entras a la parte que es aplicaciones móviles, ya eso tú tienes que bajar como si fuera un Word o un Google Docs, que Ajá. tú escribes el código y eso te va, o sea, es como una cosa de texto. Y ahí tú escribes el código y eso es lo que te ayuda a procesarlo, el código. Muy bien, entonces, ¿qué le decimos? Ya hay niños que están aprendiendo a programar Sí. y de hecho, ¿cómo tú ves el futuro de cara a la programación? Porque vamos a decir que tú estás haciendo pininos en el país, Adriana, porque no hay mucha gente todavía hablando de coding Sí. y programación, vamos a hablar Sí. claro. Sí estoy viendo generaciones nuevas que suben ya hablando del concepto a nivel Sí. masivo, que no es de que el que Ajá. quiere estudiar informática No, o el exacto, físico o el todo el mundo. matemático. Entonces, ¿cómo tú ves el futuro de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que podemos estar viendo aquí en este territorio local? Yo creo que de aquí a 5 años, o sea, falta trabajo que 5 hacer. o 10 años, Sí, tú sabes. de aquí a 5 años yo diría que ojalá que se siga hablando más, porque ahora se habla, pero todavía no está como en prioridad, digamos. Bueno, un extra por ahí. Ojalá que de aquí a 5 años se vuelva un poco más de prioridad, porque realmente el mundo gira alrededor de la tecnología, eso no va a cambiar. Y tú sabes algo que yo he visto también, Adriana, que hay mucha gente joven que se ha hecho millonario, o sea, sí. Básicamente Sí. por programación. Sí, completamente. Bueno, vemos historias como la de Mark Zuckerberg y Claro. otros más, pero cuando tú te pones a ver, hay casos también de latinos Sí. en Silicon Valley, de Sí. dominicanos en Silicon Valley, que se han inventado, han programado un Sí. app y se han hecho Y millonarios. no solamente millonarios, no tenemos que llegar a ese punto. Personas que empiezan con bajos recursos, media clase, y aprenden a programar. Y la cantidad de oportunidad que eso les ofrece, porque la verdad es que los programadores son escasos. Entonces, de repente, tú estás en un trabajo muy demandado, que paga muy bien. Entonces, eso también ayuda
con las oportunidades de trabajo en el país. Aquí no hay definitivamente. carreras universitarias de Sí, claro que programación, sí, sí, claro que obviamente. sí. Y ¿Cómo muchas se personas llama? lo cogen. ¿Cómo se llama aquí? Informática, Bueno, eso ingeniería es de la clásica sistemas. informática. Sí, ingeniería de informática. sistemas. Yo creo que depende de la universidad también. Claro. Sí. O sea que cuando hablamos de informática estamos hablando de programación, Sí, literalmente. Para exhortar a los viejitos, porque yo sé que los niños van a meterse en ese tren, ya están metidos, pero la gente que le tiene ese miedo, Adriana, al asunto de coding, ¿cómo le decimos? Entonces, lo primero que va a hacer es buscar programación en Sí. Internet y empezar a ver lo que es eso. Y en su propia máquina puede Empezar y investigar. Otra cosa, por ejemplo, algo que yo hago con niños, pero que también me ha funcionado para que adultos entiendan, nosotros usamos unos lenguajes de programación que no son a base de escribir, de texto, sino que son a base de bloques que parecen legos. Ajá. Entonces esos bloques en la computadora tú los vas poniendo juntos y se van combinando. Por y así- colores y cosas. Exacto, y así es que tú vas haciendo el programa. Entonces eso es muy, o sea, te baja la barrera de las palabras complicadas, del punto y coma, del paréntesis, que la gente, o sea, como A que veces abruma. Abruma completamente. Entonces, es una forma de enseñar los conceptos y la lógica de la programación sin esa barrera. Para de manera poder- visual y Exactamente. no gramática. Entonces, Caramba, Adriana, nos despedimos porque nos manda, Ok. pero no es que queremos. Entonces, ya tú sabes, señores, vamos a tener varias clasecitas entusiasmándolos, búsquenlo en internet y decídase a empezar a programar, porque sabrá si hay que encontramos la minita que andamos buscando. Y si no es así, por lo menos para estar listos para los nuevos tiempos, que es inevitable. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias Selma. a ti. Bye, bye, nos vemos mañana.